La finalidad del land art es producir emociones plásticas en el espectador que se enfrenta a un paisaje determinado. El principio fundamental del land art es alterar con un sentido artístico el paisaje para producir el máximo de efectos y sensaciones al observador. Se pretende reflejar la relación entre el hombre y la tierra, el medio ambiente y el mundo, expresando al mismo tiempo el dolor, debido al deterioro ambiental del clima que existe hoy en día. Lo principal es la interacción del humano artista con el medio ambiente. El artista de land art utiliza como materia prima para sus obras la tierra y el medio ambiente. El soporte del material es el propio paisaje existente, tanto urbano como rural. Lo mismo montañas que desiertos. Su principal técnica es la instalación en el paisaje, en donde sus trabajos llegan a interactuar con el medio ambiente, ahora de forma más directa, modificando una fracción del paisaje. Los artistas de land art corrigen la topografía, cavan zanjas, cimas o surcos, hacen grandes movimientos de tierra usando excavadoras o camiones oruga, construyen enormes rampas o embaran edificios o rocas, distribuyen colorantes en playas o desiertos, pintan árboles o piedras. Algunos simplemente caminan una y otra vez para marcar un camino, o colocan piedras o hacen espirales con algas. El paisaje es parte fundamental de la obra, el que indica muchas veces qué es lo que hay que hacer. El artista dialoga primero con el entorno y posteriormente la obra realizada en él conservará esta conversación. Así surge la transformación que permite a esta experiencia artística recuperar valores ancestrales, comunicar ideas, pensamientos y sensaciones. El land art establece un diálogo muchas veces de carácter arquitectónico, pero siempre bajo el imperativo artístico con la naturaleza. Expone delante del espectador un mundo que requiere de éste para su comprensión, que se compenetre con mucha más intensidad que la empleada para la simple visión de un paisaje. Para conseguir que el hombre pueda apropiarse del territorio, modificándolo y reinterpretándolo según su sensibilidad, es necesario que el artista entienda el lugar en el cual va a trabajar, compenetrándose con él. Con el land art, el hombre deja su huella en la naturaleza, estructurando un nuevo paisaje bajo su sensibilidad y su capacidad de interpretación de la misma. La obra resultante es mucho más efímera que la resultante del arte convencional, de ahí que se fotografía o se recogen planos, bocetos o grabaciones audiovisuales. Cuando así es mostrada al público en exposiciones y galerías, el espectador debe reconstruir mentalmente lo ocurrido. Así surge la transformación que permite a esta experiencia artística recuperar valores ancestrales, comunicar ideas, transmitir sensaciones, reinventar lugares o reflejar la relación entre el ser humano y la tierra, ya sea llamando la atención sobre su belleza y la de los elementos con ánimo de concientizar sobre el trato que damos al ecosistema. Generalmente, las sombras del land art se encuentran expuestas a los elementos y sometidas a la aeración natural, por lo cual los trabajos resultantes son mucho más efímeros que los producidos por el arte tradicional. Así pues, suelen desaparecer quedando de ellos solo el recuerdo fotográfico o audiovisual que se muestra hacia el público en exposiciones. La corriente comenzó en octubre de 1968 con la exposición grupal Art Works en la Duane Gallery de Nueva York. Victoria Down, fundadora de la galería, fue la mecenas principal de la corriente durante los años 60 y patrocinó las monumentales esculturas de los pioneros Robert Smithson y Michael Heiser. En febrero de 1969, Willoughby Sharp fue curador de Art, la primera exhibición dedicada a producir y presentar obras de arte de esta corriente en Estados Unidos. Tuvo lugar en el Andrew Dickson White Museum of Art en Cornell University, Nueva York. En 1970, Smithson creó la más famosa obra de land art, Spiral Jetty, en 1970, en la que organizó rocas, tierra y algas para formar una larga espiral que sobresale en el Gran Lago Salado. La obra es visible dependiendo de los niveles de fluctuación del agua. Otra obra importante es Gravel Mirror with Cracks and Dust en 1968, otra obra de Smithson. Es un ejemplo de obra de land art que existe dentro de una galería en lugar de un ambiente natural. Es decir, la naturaleza se descontextualiza de su espacio para ser transportada a la galería. La simplicidad de la forma
y el tipo de materiales de la obra la conectan con las características del minimalismo. Los artistas de land art fueron influidos por otras corrientes artísticas como el minimalismo. Sin embargo, su trabajo recuerda un arte antiguo y más primitivo. Asimismo, el land art mantiene una conexión con el arte povera, en el uso de materiales tradicionalmente considerados poco artísticos o sin valor. El fundador del arte povera, el italiano Germano Celand, fue uno de los primeros curadores en promover el land art. Las piezas de arte resultante están sujetas a los cambios y fluctuaciones que provocan el medio en que fueron creadas. Las obras van cambiando con el paso del tiempo e incluso llegan a desaparecer. Fotografías y videos han permitido que se conozcan estos trabajos cuya esencia es lo efímero. Características: alterar con un sentido artístico la superficie de la tierra, utilizar el propio espacio natural como soporte de la obra. Muchas de estas obras tienen proporciones monumentales. Se realizan y ubican en sitios remotos, lejos de la mirada del espectador. Es efímero, no sobrevive el paso del tiempo, pues desaparecen debido a la erosión del terreno, la lluvia, las mareas, o porque el propio artista la desarma después de cumplir su propósito. El land art establece un diálogo, muchas veces de carácter arquitectónico, pero siempre bajo el imperativo artístico, con la naturaleza. Expone delante del espectador un mundo que requiere de este para su comprensión, que se compenetre con mucha más intensidad que la empleada para la simple visión de un paisaje. Para conseguir que el hombre pueda apropiarse del territorio, modificándolo y reinterpretándolo según su sensibilidad, es necesario que el artista entienda el lugar en el cual va a trabajar, compenetrándose con él. Con el land art, el hombre deja su huella en la naturaleza, estructurando un nuevo paisaje bajo su sensibilidad y su capacidad de interpretación de la misma. Existen varias formas del uso del land art que clasificaría a continuación. Empleo de materiales de la naturaleza. Número 1, tierra, con los artistas Robert Smithson y Michael Heiser, por ejemplo. Ejemplo de ello serían las obras de Michael Heiser, Doble Negativa de 1969, como se observa en pantalla, con 240,000 toneladas de arenisca excavadas y desplazadas en el río Virgen, Mormon Mesa, Nevada, o su masa desplazada reemplazada el mismo año en Silver Springs, Nevada. 2. Maderos y troncos o uso de madera, con los artistas Niels Udo, Gary Riebeschi, Andy Walsworthy. Niels Udo, por ejemplo, toma prestado de la naturaleza su material básico para la creación y organización totalmente nueva del espacio. Un nido de abedul con madera, tierra y piedras, como se observa en la imagen, o por ejemplo el agua de la casa monumental en el Mar del Norte, construido con troncos de abeto, ramas de abedul, por ejemplo. Combinando escultura efímera, instalación y gran formato fotográfico, las obras de Niels Udo ocurren en y con la naturaleza. El mal tiempo y la degradación natural forman parte de su proceso creativo. 3. Con piedras, amontonamientos y túmulos, como por ejemplo lo usan Richard Long, Andy Walsworthy, Carl Vetter, Alan Sonfist. Podría citarse como ejemplo la obra de Richard Long, Un círculo en Islandia, como se observa en la imagen, de 1974, hoy destruido. Richard Long trabaja picos dulces y con materiales autóctonos como la piedra, la madera y el barro, recogidos en sus numerosos paseos a lo largo del mundo. La piedra es uno de los primeros materiales utilizados por el hombre para las herramientas y uno de sus materiales preferidos. De la Ball Slate Circle, un círculo sólido hecho en el suelo con pizarra en la cantera de la Ball en Cornualles. Fue construida con trozos de pizarra más o menos cortos para retener cuanto fuera posible su carácter natural. Otra clasificación sería artificio y como contraste o resalte de la naturaleza. 1. Telas. Es prototípica la obra de Cristo
y Jean-Claude, con ejemplos como Islas Rodeadas de 1980 y 1983 en Bahía Vizcaína, Greater Miami, Florida, o el Reichstag empaquetado en Berlín 1995. El que se observa en la imagen es el Valle Curtin en Rifle, Colorado de 1970 y 1972. 2. Pararrayos, como la instalación de Walter de María titulado Campo de Relámpagos, que es el que se observa en la imagen, de 1974 a 1977. 400 palos de acero de distintas alturas clavadas en Quemado, Nuevo México, que en medio de la nada, durante grandes y frecuentes tormentas eléctricas de aquel desierto, atraen a los rayos como si fueran un poderoso imán. 3. Aparatos, máquinas móviles en los que intervienen las fuerzas naturales tales como el fuego, el agua o el aire, como se observa en la imagen, con unos círculos trazados en el piso y en el centro el fuego o una fogata de Susumu. Otros ejemplos, algunos un poco menos famosos, sería el redescubrimiento y puesta en escena del orden cósmico y de las fuerzas naturales, como lo son las orientaciones de los solsticios y equinoccios de Robert Morris, o el viento a través de la fuerza eólica de Douglas Hollis, o también el fuego, la luz y los reflejos de Susumu Shingo. Esto sería todo por parte de los ejemplos.